in vitro, que es lo que ya tenemos, donde se muestra una alta capacidad de la ivermectina para detener la replicación del virus. Posterior a ello, empezamos a explorar el tema desde un punto de vista descriptivo y en vivo, donde empezamos a detectar si un grupo que recibe ivermectina versus un grupo que no lo recibe tiene mejores desenlaces, en este caso clínicos. Tenemos 2 estudios observacionales, que significa que son estudios que van a generar hipótesis, no van a corroborar una hipótesis, pero sí la van a generar, donde se ha detectado que potencialmente la ivermectina puede disminuir la utilización del respirador en pacientes con COVID, disminuir el tiempo de estancia hospitalaria y también disminuir la probabilidad de mortalidad. Este es un estudio con muchas limitaciones, que no permite aún hablar sobre causa y efecto, que es lo que necesitamos conocer al usar un medicamento. Entonces, la eficacia, la única forma de probarlo es a través de un estudio aleatorio clínico, el cual te permite crear 2 grupos que son comparables. En esos momentos, la investigación que hay es todavía escueta al respecto. No tenemos suficiente capacidad de decir, ok, la ivermectina es el factor por el cual estas personas se están recuperando. Puede haber en estos momentos sesgo del médico, sesgos del paciente, que son típicos de este tipo de diseño metodológico con el cual contamos en estos momentos. Me parece fantástico que la Argentina haya aprobado un protocolo que va a permitir hablar sobre prueba de hipótesis. En esos momentos tenemos una hipótesis que parece fuerte. La ivermectina tiene un efecto sobre el virus SARS-CoV-2. Sin embargo, necesitamos un protocolo aleatorio. La Argentina lo está empezando. En Estados Unidos también se ha empezado. Se supone que en junio ya vamos a tener los iniciales reportes oficiales de la eficacia de este medicamento. En conclusión, en estos momentos, ¿qué podemos decir? Podemos decir que potencialmente la ivermectina sirve. También podríamos decir que quizás tampoco no sirve. In vivo no se ha demostrado, in vitro sí. Pero, por ejemplo, si usamos el ejemplo de la hidroxicloroquina, que hace 1 mes y medio tenía un fuerte apoyo porque habían sido detectados sus efectos in vitro, ahora la evidencia que se va creando todos los días va moviendo el péndulo hacia el otro lado, donde nos muestra que la hidroxicloroquina muy potencialmente no tiene un efecto in vivo esperado. Entonces, en el caso de la ivermectina, la recomendación sería, primero, no automedicación. Segundo, siempre con indicación médica y bajo un esquema de consentimiento informado e idealmente el inicio de un protocolo de investigación que permita producir datos internos bolivianos y detectar si efectivamente esta droga tiene un efecto contra el SARS-CoV-2. Muy bien, doctor. Gracias por permitirnos tocar este tema, que es un hecho noticioso mundial, el uso de la ivermectina y después de lo que ha ratificado la Argentina con relación a estos protocolos a los que usted también hacía referencia. Habla usted de los estudios in vitro, que en 48 horas hubo una reducción de replicación viral de 5.000 veces aproximadamente. Permítame entrar un poquito más en profundidad con lo que son los estudios in vivo. Por ejemplo, el diseño de este estudio no permite hablar sobre causa y efecto, sin embargo es útil como antecedente, como usted ya lo señalaba, pero lo que se necesita, doctor, corroborar el hallazgo con un diseño metodológico que sea más robusto, que es el ensayo clínico aleatorio. Exactamente, el gold estándar para medir eficacia es el ensayo clínico aleatorio. Y es por un tema de que necesitamos 2 grupos que sean idénticos. Por eso, por ejemplo, la utilización de gemelos en experimentos es lo ideal para un investigador. Porque un gemelo es idéntico al otro. La única diferencia es de que este gemelo está recibiendo, en este caso, por ejemplo, ivermectina versus este que no lo recibe. Entonces, si lo sigo en el tiempo, sé que el único motivo por el cual puede haber diferencias en mis resultados y objetivos y desenlaces de salud es por el medicamento y no por alguna característica de base que haya hecho que los 2 grupos no sean comparables.
Básicamente, el diseño aleatorio permite comparación de manzanas con manzanas y peras con peras, para no crear confusión en nuestros resultados y pensar de que un medicamento es realmente el efecto, pero quizás el efecto es de que este grupo era en promedio más sano o en promedio cumplía mejor las indicaciones médicas. Eso en un diseño observacional como el que tenemos no lo puedo comprobar. Claro. Pero en un diseño aleatorio sí puedo corroborar de que la única diferencia es el medicamento. Y es lo que queremos para tener un resultado indiscutible respecto a la eficacia de la ivermectina. Doctor, cuando surge este tipo de información, la gente se aferra mucho al impacto noticioso, pero no sé si usted vio, pero a mí me llamó muchísimo la atención que el estudio ha sido retirado del portal donde se encontraba disponible en Internet y ahora solo se encuentra disponible un resumen. Sí, es interesante porque también recordemos que estos dos estudios todavía no han sido publicados oficialmente. Son estudios que por la premura y por la urgencia de la pandemia están saliendo a la luz sin una revisión por pares. ¿Qué significa esto? Para que algo sea considerado evidencia, necesita que colegas y especialistas miren, detecten problemas y corrijan problemas que puede tener cualquier publicación, cualquier artículo científico. Y ese es un ir y venir entre colegas y entre los autores. Entonces, ese proceso aún no se ha dado. Entonces, por lo tanto, estos estudios potencialmente no sean publicados, porque los revisores encuentren problemas metodológicos, encuentren problemas de interpretación, etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el análisis de esta información que todavía no ha recibido el rigor científico que siempre tenemos que tener al hablar de evidencia científica, ¿no? Precisamente, una última consulta sobre la ivermectina, la evidencia sobre seguridad, es decir, la farmacovigilancia, el gold estándar para poder evaluar la seguridad de los medicamentos. El estudio que reporta el seguimiento de la farmacovigilancia en pacientes que usaron la ivermectina para tratar oncocercosis, por ejemplo, entre 1989 y el 2001, tenía un diagnóstico presuntivo, deterioro neurológico, reacción Masotti leve, información insuficiente, pero con porcentajes considerables, doctor. El tema es delicado para el uso de cualquier medicamento. No existe medicamento que no tenga potenciales efectos adversos serios. El uso de la ivermectina es un antiparasitario que se usa mucho en veterinaria, pero también se usa en seres humanos. Y es muy utilizado especialmente en el África, en seres humanos, donde hay mucha endemia de parásitos. Entonces, en ese sentido, un país necesita, si va a empezar a utilizar un medicamento a nivel poblacional, un sistema de farmacovigilancia robusto, capaz de detectar efectos adversos que son imposibles de detectar en un estudio aleatorizado. ¿Por qué? Por un tema de muestra. Uno necesita muchísima muestra para detectar efectos adversos que son generalmente raros. Por suerte, la ivermectina tiene efectos adversos raros, no son muy frecuentes, pero pueden ser potencialmente mortales. Entonces, si se va en algún momento a tratar de utilizar este medicamento a nivel poblacional, un sine qua non para utilizarlo y garantizar su seguridad es de que desde el Ministerio de Salud o desde las cajas se tenga un sistema de farmacovigilancia lo suficientemente robusto para detectar que estos potenciales efectos adversos, especialmente neurológicos, que tú señalabas, no se están presentando en nuestra población, porque jamás se ha utilizado este medicamento de forma masiva. Por eso la recomendación sigue siendo muy fuerte. Solamente permitir que este medicamento sea utilizado bajo indicaciones médicas, no automedicarse, ni tampoco utilizar dosis altas, porque las dosis altas están relacionadas con estos efectos adversos. Entonces, es de cuidado, también no es cuestión de tomarlo como si fuera la panacea, y tener en cuenta que es potencialmente severo el efecto adverso, por suerte es raro, pero está ahí. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta ambos lados de la ecuación.
Muy bien, doctor. Entonces voy a insistir con sus conclusiones y las voy a redondear ya. Entonces, la ivermectina ha reportado un importante efecto de disminución de la replicación del SARS-CoV-2 in vitro. Sin embargo, estos estudios observacionales necesitan ser confirmados mediante ECAS, lo que usted manifestaba al principio, los ensayos clínicos aleatorios. Sin estos estudios no se puede describir a la ivermectina como tratamiento eficaz contra SARS-CoV-2. Es correcto. El tema de los titulares de prensa generalmente utiliza un lenguaje que hace entender a la gente que estamos ya en un tema de causa y efecto. Las expectativas sobre el medicamento tienen que modularse. Por lo tanto, estamos en una etapa número 2, diría, en el tema de la robustez metodológica que necesitamos para corroborar su eficacia, pero no levantar falsas expectativas en la población, ni tampoco motivar a la automedicación por los factores que ya he descrito. Muchas gracias. Al doctor René Soria Saucedo, que es docente de posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés y es miembro del subcomité de epidemiología del COE-UNSA. Voy a ingresar en otro tema, doctor, si me permite. Le anuncié que íbamos a tocar dos temas muy importantes, especialmente para las poblaciones en altura, donde, si bien en el COVID hay muchas fallas respiratorias, ¿qué pasa con el tema de la altura? Hay algunos hallazgos sobre números de casos de COVID-19 en lugares por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Se han hecho algunos hallazgos comparativos a lugares que están a menor altitud, doctor? Hay un estudio que ha estado circulando que habla sobre que potencialmente hay una diferencia en la patogénesis del SARS-CoV-2 en lugares de más de 2.500 metros de altura. Es un estudio descriptivo dentro de la escala de evidencia científica. El estudio descriptivo es un estudio de baja calidad o es un diseño débil para detectar el tema de causa y efecto. Entonces, este estudio hace una comparación entre ciudades de altura y el número de casos versus ciudades que están por debajo de los 2.500 metros y parece detectar una correlación entre un menor número de casos en lugares con altura. El problema de este estudio es de que utiliza una métrica que son los casos en estos momentos. Y los casos en todo el mundo están subreportando la veracidad de cuántos infecciosos tenemos. El número de casos realmente nos está mostrando la notificación de casos severos, especialmente en Latinoamérica, donde tenemos una definición de quiénes van a usar la prueba muy estricta, por un tema de que tenemos escasez de pruebas. Por lo tanto, el número de casos no te dice tanto sobre el tema de infecciosos, sino te habla más sobre las capacidades, en muchos casos laboratoriales, capacidades de recursos en salud de los países. Y no es una métrica lo suficientemente sensible como para hablar de que hay una disminución de infecciosos, porque el artículo hace el link entre la patogénesis, o sea, en base a esos casos, trata de sugerir que el virus tiene mayor dificultad en transmitirse en la altura. Sin embargo, me parece que el diseño no es lo suficientemente robusto como para llegar a esa conclusión. Habrían otras formas mejores de realmente encontrar si la altura es una causa de que el virus se pueda replicar menos, lo cual en esos momentos no tenemos. Entonces, idealmente deberíamos ir a un estudio descriptivo, después a un estudio de generación de hipótesis, donde tenemos un estudio observacional, donde hacemos un testeo de una prueba a través de un método estadístico, y luego un diseño que te permita seguir a un grupo de pacientes, a un grupo que está en la altura versus un grupo que no está en la altura, y ver cuáles son sus desenlaces de salud una vez, por ejemplo, que entran en el hospital. El grupo de altura tiene menos tiempo hospitalario, el grupo de altura tiene menos riesgo de morir, el grupo de altura tiene menos riesgo de terminar en un respirador. Ese tipo de preguntas se necesitan hacer comparándolas con un grupo de pacientes que sea similar, que la única diferencia entre los dos grupos de pacientes sea que uno sea tratado en la altura
y el otro sea tratado en un lugar a nivel del mar. Ese diseño aún no se ha hecho, se necesita hacer si queremos corroborar que la altura es un potencial factor protector contra el COVID. Sin embargo, el nivel de evidencia que tenemos ahorita es insuficiente para llegar a esa aseveración. Doctor, estamos hablando de un estudio sin ajustes, entonces significa que esta asociación que se detecta en menor número en casos de zonas altas no ha sido controlada por los factores que pueden resultar relevantes en el COVID-19. Usted hablaba de la densidad poblacional, menos personas que viven en zonas altas que en zonas bajas. También la distribución de edades. Entiendo que las personas de la tercera edad tienen en promedio menos contactos que adultos y jóvenes, disminuyendo su probabilidad de transmisión. Es decir, también los diferentes perfiles de las enfermedades crónicas. Es correcto. Yo he sido revisor de al menos 7 revistas internacionales y ese es el proceso que generalmente uno tiene cuando revisa un artículo científico. Empieza a preguntarse, ok, ¿qué más puede explicar la asociación que me están mostrando estos autores? Y cuando yo veo un estudio que no está ajustado, o sea, que significa que no han controlado por factores relevantes que podrían explicar mejor la asociación que estoy viendo en estos momentos, empiezo a hipotetizar, ¿no? Cuando uno tiene un diseño aleatorio, ya no es posible hipotetizar, porque estos factores que pueden ser relevantes ya han sido controlados por el mismo diseño. Entonces ya no hay problema, ya no se necesita discutir. Pero en un diseño observacional como el que tenemos acá, puedes tener un montón de factores que están confundiendo la asociación. En este caso, a mi parecer, es importante controlar la densidad poblacional, que es un factor de riesgo del COVID. ¿Cuál es, por ejemplo, la diferencia entre Arkansas, una ciudad estadounidense con mucha baja poblacional, versus Nueva York, que es la ciudad más densamente poblada en Estados Unidos y con la mayor cantidad de casos y la mayor cantidad de muertes? Es eso, de que la gente está muy apiñada unos con otros y producen mayor transmisibilidad del virus. En este caso, mi hipótesis sería de que los lugares de altura tienen menos densidad poblacional, a excepción de La Paz, obviamente, que es un extremo, que no es algo normal, que generalmente no vive tanta gente en los lugares de altura. Pero otros lugares de altura tienen menos gente, entonces están en general más separados unos de otros naturalmente, y eso potencialmente podría explicar la asociación. Puede que sí, puede que no. Eso se necesita, por eso, testearlo. Se necesita controlarlo, meterlo en un modelo bioestadístico y de esa forma corroborar si es un factor determinante o no. Entonces, por ese lado, necesitamos ahora un estudio con ajustes. Este es un estudio sin ajustes. Ahora, ¿qué pasa con la densidad poblacional? ¿Qué pasa si considero que hay mayor número de adultos mayores en La Paz, por ejemplo, versus lugares de llano que son más jóvenes? Tengo más severidad, pero porque son más jóvenes, los jóvenes tienden a estar más juntos, hay mayor transmisibilidad del virus, entonces quizás eso me explica más la velocidad de transmisión. Entonces, es una serie de factores que hay que analizar, que hay que tener mucho cuidado al momento de detallar las conclusiones. Uno no puede ser temerario y describirlo como sine qua non, una conclusión de una asociación, sin tener en cuenta de que es un diseño observacional que requiere ajustes, requiere ajustar por todas las cosas que uno piensa que son relevantes para describir la patogénesis del SARS-CoV-2 versus a lugares de altura. Doctor, precisamente la responsabilidad en cuanto a las publicaciones. Hay revistas, por ejemplo, la PubMed Central, que ha hecho una importante publicación sobre este tema y que ha sido replicado en los medios de comunicación serios de América Latina particularmente. La responsabilidad, la seriedad para tocar estos temas que todavía continúan en investigación. Por ejemplo, hablaban de un análisis epidemiológico de la pandemia COVID-19
COVID-19, que indicaba claramente una disminución de la prevalencia y el impacto de la infección por SARS-CoV-2 en poblaciones que viven a una altitud de más de 3.000 metros. Esto fue publicado en la plataforma PubMed Central. También en esta plataforma los expertos apuntaban a condiciones como la sequedad del aire, el drástico cambio de clima durante el día, los altos niveles de radiación ultravioleta, como factores que influyen en el grado de capacidad del microorganismo para producir una enfermedad. El tema de que esté publicado en PubMed no significa necesariamente de que la publicación es de alta calidad. Se necesita tener entrenamiento para hacer la disquisición de qué diseño metodológico me permite hablar de causalidad y qué diseños me permiten hablar de correlaciones o de potenciales generaciones de hipótesis para luego probarlos y poder hablar de causa y efecto. Todos los temas que me mencionabas son hipótesis, son potenciales explicadores de la diferencia del número de casos. Sin embargo, yo argumentaría de que los temas de la dinámica de la transmisión y las características poblacionales son factores más probables que expliquen esta diferencia de casos. Y además estamos en estos momentos comparando peras con manzanas, porque la notificación de casos tiene una serie de problemas que hacen que sean inútiles las comparaciones con otros países especialmente, donde los criterios de diagnóstico son diferentes, las capacidades laboratoriales son distintas, se están utilizando diferentes tipos de pruebas moleculares, pruebas de antígenos, etc. Es una heterogeneidad que no permite hacer comparaciones. Quizás una métrica más exacta para hacer comparaciones en este momento sería la letalidad del COVID, claro, que es una métrica un poquito más que te permite comparación de manzanas con manzanas. Entonces, esa serie de argumentaciones creo que es bueno explorarlas, son hipótesis válidas, sin embargo se quedan aún en hipótesis, que tienen que ser corroboradas mediante diseños metodológicos más robustos. Muy bien, doctor. Usted habla, ya para concluir, estudios sin ajustes sobre este tema de las poblaciones en altura. Significa que la asociación que se detecta menor número en casos de zonas altas no ha sido controlada por factores que pueden resultar relevantes en el COVID-19. Usted habló también de la letalidad, un comparador más justo, si podríamos decir, para medir esta correlación, es la tasa de letalidad por COVID-19. Ahora, el diseño metodológico también para comprobar esta afirmación, la altura de más de 2.000 metros, un factor protector frente a padecer una enfermedad grave por COVID-19, doctor. Es correcto. Seguimos con ese tema de que es muy importante que la gente no cree falsas expectativas por un titular. En general, los titulares tienden a mostrar explicaciones simples de problemas complejos. Yo entiendo que la gente prefiere explicaciones simples que A produce B. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Y la investigación permite que estas diferencias sean controladas y tomadas en cuenta de forma cabal, para que luego no lleguemos a conclusiones erróneas por tratar de simplificar la realidad. Entonces, creo que es excelente que todos estos artículos que terminan en prensa sean luego detalladamente analizados por gente que se dedica a esto, ¿no? Por gente que se dedica a la investigación, que entiende cuáles son las diferencias de estos diseños metodológicos. Y al final, en estas épocas, todo el mundo se tiene que convertir en experto, porque estamos rodeados de noticias falsas, rodeados de falsas expectativas, rodeados de noticias que nos llenan de temor. Y si no tenemos esta capacidad de analizar el detalle, porque el diablo está en los detalles, no vamos a llegar a conclusiones mucho más saludables y mucho más útiles para operacionalizar lo que necesitamos operacionalizar en estos momentos. Intervenciones rápidas, seguras y eficaces para tratar a nivel individual y a nivel de nuestros hospitales de mejor manera a los pacientes COVID, ¿no? Con evidencia robusta y evidencia científica desarrollada de la mejor forma.
Doctor René Soria Saucedo, le agradecemos profundamente que usted nos acompañe en este espacio institucional académico dentro de lo que son los ejes temáticos monitoreo y evaluación del COVID-19. El doctor René Soria Saucedo es doctor en investigación en servicios de salud, es docente de posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés y también es miembro del subcomité de epidemiología del COE UNSA. Hablamos de información seria, responsable, académica, científica, de la mano de nuestros especialistas. Muchas gracias, doctor Soria. Ha sido un gusto escuchar. Muchísimas gracias a ti, Jimena, y estoy a las órdenes para continuar con esta labor. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos a ir a la pausa, pero no se olvide usted que nosotros seguimos trabajando para que usted esté informado. Por favor, no salga de su casa. No salga de su casa, lávese mucho las manos, cuídese, que está otra gente trabajando también para usted. Luego de la pausa, mi compañero Sergio Reyes, con importantes entrevistas también en este día. En instantes vuelve la programación.